Muy buenas noches a todos y a todas, guatemaltecos y guatemaltecas, buenas noches. Hoy en nuestro webinar del derecho a la educación, ¿tenemos derecho a la educación? ¿No tenemos derecho a la educación? Es un tema amplio, es un tema duro. Nuestra realidad en la educación, pues todos la conocemos, los que trabajamos en esto y los que estamos fuera del trabajo de la educación, pues nos damos cuenta de las faltas de la educación. Y hoy tenemos un invitado de mucho peso que trabaja diariamente por defender esta parte de los derechos. Esta noche, en este webinar que con mucho amor y esfuerzo llevamos a todos ustedes, nos acompaña el licenciado Luis Fernando de León La Parra, quien es defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Luis Fernando, muy buenas noches para ti, desde esta trinchera de Educando a mi País. ¿Cómo estás? Kurt, muy buenas noches, es un gusto poder saludarte. Muy buenas noches a todas aquellas personas que nos ven desde las distintas redes sociales, desde casa, desde el tráfico, en cualquier lugar donde nos estén viendo, en los departamentos. Es un gusto poderles saludar. Agradecido, Kurt, por la invitación. Felicito, aplaudo y acojo con mucho beneplácito que Educando a mi País
tenga estos espacios de discusión y de reflexión que son muy importantes, que en Guatemala desafortunadamente no están a la orden del día, no es algo que se haga con mucha frecuencia. Por lo mismo yo aplaudo que ustedes estén generando estos espacios para que las guatemaltecas tengamos un espacio de encuentro, tengamos ese espacio donde podamos conversar desde una perspectiva más amplia, académica, el tema de la educación. Así que muchas gracias de nuevo por esta invitación y reitero mi felicitación. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Pues aquí a todos nuestros invitados siempre les damos un abrazo virtual antes de poder empezar, porque estos espacios, como tú los mencionas, se tienen que hacer con valentía, por dos cosas importantes. Una, porque somos guatemaltecos, y la otra, porque el contenido de los webinars, nuestra intención más sana es que las personas que nos acompañan, las personas que se inscriben, las personas que nos escriben previo a los webinars, pues se queden con algo positivo, no solo ver la parte negativa, pese a que el tema de hoy es un tema complejo, por el tema de los derechos de la educación, de que nos hacemos la pregunta muchas veces cuáles son los componentes principales y por dónde es que tenemos que empezar, y si lo que estamos haciendo hoy desde nuestra casa, en nuestro trabajo, en las instituciones que representamos, lo estamos haciendo bien y si estamos trasladando ese derecho de la manera horizontal como tiene que ser. Dentro de la parte, digamos, triste, es que seguimos teniendo índices de violencia complicados, participación de niños y no de niñas en algunos sectores del país, en el interior del país, que se puede reflejar. La parte de la violencia sexual, el abuso, bueno, hay tantas cosas que tú en el día a día seguro estás inundado de esas noticias que nos ponen tristes. Hoy tú nos traes una presentación que has preparado con mucho cariño para todas las personas, en donde tú nos vas a dar la óptica desde la parte educativa para que podamos entender, una, los índices que tenemos seguramente, y la otra, desde lo que tenemos que hacer como guatemaltecos y guatemaltecas. Así que la pantalla es tuya, Luis Fernando, el espacio es tuyo, y por favor, llenarnos de esa riqueza de información para saber cómo hacerlo, cómo tener que hacerlo y también cómo sumarnos a poderlo hacer para poder generar más cambios positivos. Así que muchas gracias nuevamente, Luis Fernando, y te dejamos aquí la pantalla para que nos informes y nos cuentes, por favor. Muchas gracias, Kurt. En efecto, vamos a hablar de educación y vamos a hacer un análisis, no el análisis clásico que regularmente se hace de cuántas escuelas hay, las condiciones que tienen las escuelas, las vulneraciones, si es de calidad o no es de calidad. Hoy vamos a trascender de ese análisis y mi intención es darle un enfoque diferente, que podamos ver la dimensión y la importancia que tiene la educación para la niñez y la adolescencia como una prioridad para la seguridad de la nación. Y es un término con el cual muchos de nosotros no está tan acostumbrado o familiarizado. Y cuando escuchan el término seguridad, es probable que pensemos en policías y ladrones. Seguridad de la nación. Algunos dirán, sí, es la parte de seguridad ciudadana. Es uno de los elementos de la seguridad de la nación. Voy a procurar resumir qué importancia tiene la educación, garantizar esa educación a todos los niños, a todas las niñas y adolescentes para la seguridad de la nación. Y vamos a entender qué significa seguridad de la nación y vamos a conocer quiénes son los responsables, si está contenido o no en alguna legislación interna, que es muy importante. Así que, sin más, y no me voy a adelantar, voy a compartirles a ustedes la presentación que tengo ya preparada.
como bien lo has dicho, soy Luis Fernando de León La Parra, defensor de la niñez y la adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Qué vamos a ver en esta hora? Vamos a hablar de forma general sobre niñez y adolescencia, porque es bueno tener ese parámetro, es necesario tener ese contexto. Esto nos va a llevar a algunos indicadores. Y acoto, son algunos indicadores, no voy a hablar de todos. ¿Por qué? Porque si no, sí necesitaríamos al menos unas 2 o 3 horas para tener un contexto claro de indicadores. Voy a tomar acá los específicos para educación, que son el tema que nos tiene hoy en esta noche, para después de pasar a si es prioridad o no es prioridad en Guatemala el tema de la niñez y de la adolescencia. Y por último, hacer esa referencia de la educación como prioridad de seguridad de la nación. Y ahí voy a presentar 9 ítems donde impacta o impactaría de manera positiva la educación, garantizar la educación que sea de acceso universal, inclusivo, que es importantísimo. Así que contarles. Hace algún tiempo en una entrevista que me hacía un reportero en el marco de la conmemoración de la celebración del Día del Niño, que es el 1 de octubre en Guatemala, me hizo una pregunta complejísima. Y en el momento en que él me la lanza, yo me quedo un poco sorprendido porque creo que es algo que nunca nos hemos preguntado nosotros. Y él me pregunta, y como lo ven ustedes en pantalla, ¿qué es ser niña, niño y adolescente en Guatemala? Creo que algunos de ustedes nunca se habían hecho esa pregunta. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento son imágenes del día de hoy. Estas imágenes he tomado de una página de Facebook de Noticias BDM. Es una escuela rural del caserío San Pedro Chicaj, Santa María Cabón, en Alta Verapaz. ¿Qué pueden ver ustedes en las imágenes? Una escuela que su piso es de tierra, algunos escritorios. Por suerte, esta escuela tiene un techo de lámina, una maestra que inicia ya el ciclo escolar, abandono, condiciones poco favorables para recibir clases. Pero esta es la realidad que viven las niñas, los niños y los adolescentes en muchos departamentos de Guatemala. Y comienzo con eso. Ser niño, niña y adolescente en este país es una etapa de la vida muy difícil porque hay un abandono del Estado. Y ese abandono del Estado no es una acción solo de este gobierno, no, es un abandono histórico. 2021 se celebran el bicentenario de esa independencia. Yo podría decirles que son 200 años de abandono en el tema de niñez y adolescencia, de invisibilidad, por supuesto también, desde el Estado, desde esa inversión. Desafortunado que todavía se ve a las niñas, a los niños y a los adolescentes como un objeto. Esa objetivización la vemos presente todavía. Algunas cosas han cambiado, sí, por supuesto. Tenemos ya una ley de protección integral de niñez y adolescencia, eso es algo positivo, pero no hemos dado ese salto, ese cambio de ver a la niñez y a la adolescencia como un objeto, a verlos como un sujeto de derechos. Ustedes seguramente han escuchado alguna vez
que más de un político dicen nuestros niños, nuestras niñas. Ese discurso refleja, denota que no conoce nada sobre derechos de la niñez y los ve como un objeto. La niñez en Guatemala y la adolescencia, todos son seres humanos, todos son sujetos de derecho. Hay todavía personas que usan aquella frase, es que los niños son adultos pequeños. Y eso no es así, no son adultos pequeños. Vemos también un factor muy fuerte de exclusión y todavía es más serio, más profundo y más triste y lamentable en departamentos como Alta Verapaz. Ya vieron ustedes las fotos del PowerPoint anterior. Hay una exclusión completa. No es lo mismo ser un niño o una niña o un adolescente que viva, de alguien que viva en la ciudad capital, como ustedes vieron, a estos niños que viven en Cabón, en una aldea a varias horas de la cabecera departamental. Ahí se marca ya la diferenciación. Y una diferencia muy fuerte en el acceso a servicios, en la garantía. A eso le podríamos sumar nosotros otros factores. El factor idiomático, no es lo mismo para una niña, un niño o un adolescente llegar a una escuela, recibir educación o a un colegio en su idioma materno, a que niños, niñas y adolescentes van a una escuela o a un consorcio o a un colegio privado y que les hablen en un idioma que no es su idioma materno. Se acentúa más esa exclusión y la vulneración. Porque hay una imposición de la educación en un idioma que no es el materno. Y así podríamos irle sumando nosotros otros factores como el económico, que no es lo mismo para la niñez y la adolescencia, donde están en un seno familiar y entendiendo seno familiar las distintas categorías que existen de familias, donde hay un ingreso superior de los 5,000, 7,000 quetzales, y si es de 10,000 en adelante, las condiciones cambian por completo. A la niñez y adolescencia que vive con $1 al día y con suerte tienen un salario mínimo para poder sobrevivir. La exclusión, las vulneraciones se enmarcan aún más. Y ese es el escenario general de qué significa ser niño, niña o adolescente en Guatemala. Veamos algunos indicadores que nos ayudan y nos complementan a esta acción. Ustedes ven en pantalla en estos momentos esa proyección que nos hacía el Instituto Nacional de Estadística con el censo 2018. Ya hay una proyección para el 2020. ¿Qué nos dice esa proyección? Primero que somos 18 millones de habitantes. Y de esos 18 millones de habitantes, el 37% se encuentran entre 1 año y 14. El 37%. Vean ustedes qué número más grande. Tenemos una población muy, muy joven. Si le sumamos nosotros y vemos como está acá en la pirámide poblacional, en este gráfico, los adolescentes que están entre 15 y 18 años, vamos a sumar que al menos el 47% de la población en Guatemala tiene menos de 18 años. 47%. Es prácticamente la mitad de la población. Y por lo mismo, el tema de la educación debe de darse un giro en su tratamiento de 180 grados, no de 360, porque si no, no nos serviría de nada. Estamos hablando
de 180 grados. Durante 200 años se ha manejado y se ha llevado la educación de una forma muy similar. Se piensa que toda la responsabilidad recae en un solo ministerio, recae en una o dos instituciones. Tenemos que cambiar por completo esa forma, esa visión. Veamos dónde se concentra la mayor cantidad de niñez y de adolescencia. Como ustedes pueden ver en este mapa, es una distribución por departamento. El departamento de Guatemala es el que concentra el 15% de todo ese número que hablamos anteriormente. Alta Verapaz y Quiché son dos departamentos que están empatados con un 9% de la población. Sigue muy cerca Huehuetenango y después San Marcos. Y les pido por favor que graben ahorita en su mente estos departamentos: Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, San Marcos. Porque ahora que pasemos a conocer esos indicadores de lo que está viviendo la niñez, nos va a sorprender de que son esos mismos departamentos donde se concentran la mayor cantidad de vulneraciones a los derechos de la niñez. No excluyo a los otros departamentos, por supuesto, porque también se da y las vulneraciones y las violaciones a los derechos de la niñez se dan en todo el país. Pero hay departamentos que repuntan estas violaciones y vulneraciones. En pantalla ustedes tienen dos mapas, los cuales he tomado de OSAR, del observatorio que tiene OSAR, donde estamos viendo la cantidad de niñas y adolescentes con embarazos. Y vean ustedes las edades, los rangos, que son altamente preocupantes. Estamos hablando de rangos de niñas de 10 y adolescentes jóvenes de 19 años que están embarazadas. ¿Cuántos embarazos se reportan? Hasta el 9 de diciembre de 2020, 99,656 embarazos. Es una cifra que nos tiene que alarmar, que nos tiene que indignar. Y si ustedes hacen este recuento, vean en dónde son los departamentos donde se concentran mayor número. Va a estar Huehuetenango, va a estar Alta Verapaz, San Marcos, Guatemala, Quiché. Coincide con los departamentos donde hay más presencia de niñez y adolescencia. ¿Por qué recalco estos 5 departamentos? Y las cifras, por el tema de la información. La información es vital, es importante. Y por eso yo aplaudo también y felicito públicamente a OSAR por este ejercicio y por esta acción de visibilizar los embarazos. Son datos que son públicos. Y esa es una de las asignaturas que tiene pendiente el Estado, un mejor procesamiento de la información. Está ahí la información, pero no se está procesando adecuadamente y no estamos llegando a generar las acciones oportunas en el 19 años. Vean ustedes
La diferencia, y que es muy importante esta diferencia, se registraron solo 54,422 nacimientos de 99,000 embarazos que se reportaron. Ese es otro indicador y que también creo que es importante las acciones que se toman desde las diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, he visto una acción de una bancada del Congreso de la República dando seguimiento a este tema. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque los órganos y las instituciones contraloras estamos para eso. El tema de violencia sexual es otro tema que está ahí, está presente, que es muy grave. La imagen que ustedes ven en pantalla del balance del año 2020 en la Agenda de los Derechos de la Niñez del observatorio que tiene CIPRODENI. Vean ustedes los números que nos presentan. Exámenes realizados por delitos sexuales a niñas, niños y adolescentes desagregados por sexo y años comparados. 2020, 1,350 exámenes de 15 a 19, niñas de 10 y 14, 1,800, entre 5 y 9, 520, entre 1 y 4 años, 217, y menor de un año, 25. A pesar de que es un número que podríamos creer que es pequeño, ese número no debería existir. Estas dos imágenes nos demuestran que hay algo en la educación que no se está haciendo. Veamos ahora el tema de violencia armada. Hay muertes por causas violentas. ¿Cuál ha sido la mayor incidencia en armas de fuego? Después vienen ahorcaduras. Armas de fuego fueron 276 muertes por armas de fuego. También esta gráfica la tomo del balance. El tema de la violencia armada es un tema que está presente. Muchos de ustedes, sin duda alguna, en las últimas semanas han visto diferentes tipos de violencia, entre ellas violencia armada en contra de niños, niñas y adolescentes. Este tema de la aportación de armas de fuego es una de las asignaturas también que tiene pendiente el organismo ejecutivo y que es importantísimo que se aborde de manera integral y de manera pronta y oportuna. Platón ya nos decía que la dirección en la que la educación de un hombre comienza determinará su vida futura. La educación marca el futuro de las personas, por supuesto. Ahora veamos algunos datos de cómo estamos marcando en el estado de Guatemala el futuro de las personas y cómo se ha marcado hasta ahora. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre disponibilidad de acceso, sobre calidad educativa, la parte de los docentes y el gasto público en educación. Todos los datos que ustedes están viendo en pantalla y que se presentan acá son fuentes oficiales, han salido de accesos a la información que el Ministerio de Educación nos ha dado y que también ustedes pueden encontrar con mayor detalle en el informe anual circunstanciado de la Procuraduría de los Derechos Humanos del año 2020, que ya se encuentra cargado en nuestro portal web. Ahí aprovecho también el comercial. Quien lo desee descargar puede entrar a cualquier buscador, valga la publicidad, pueden entrar a Google, ponen informe anual circunstanciado PDH 2020 y el primer link que aparece lo pinchan y lo pueden bajar. Y ahí está con mayor detenimiento, mayor desglose estos datos. Yo he elegido los más importantes por cuestiones de tiempo, o lo que yo quiero destacar en esta exposición. Para 2020 fueron 5 millones de niños, niñas y adolescentes que estuvieron
en el sistema escolar entre 4 y 17 años. De estos 5 millones, solamente 3.85 millones se inscribieron en el sistema escolar. Y vean ustedes que se queda fuera 1.21 millones. Es decir, casi el 25% de todos estos niños entre 4 y 17 años. 1 cada 4 no fue a estudiar. O como lo dicen otras personas, 25 de cada 100 se quedaron fuera de la escuela. Hay un grave déficit de centros educativos públicos. Y aquí voy a hablar de la parte pública porque es la obligación que tiene el Estado de proveer este derecho humano fundamental a la niñez y a la educación. Ustedes pueden ver esa relación que hay entre 2019 y 2020. Hay una pequeña diferencia de 33 escuelas menos que funcionaron durante el año 2020. 34.063 escuelas para atender un aproximado de 5 millones de niños, niñas y adolescentes. Las matemáticas creo que no nos van a cuadrar, no nos van a salir. Si solo los dividimos, imaginen ustedes el hacinamiento impresionante que tendría cada una de las escuelas. Aquí no tengo cifras de instituciones privadas, solo del Estado. Durante el año 2020, y eso son datos también que nos da el Ministerio de Educación, 64,000 niñas, niños y adolescentes abandonaron los estudios. Un número que nos debe de preocupar, a pesar de que fue menor que en el año 2019, y ustedes lo pueden ver en pantalla, y con todo gusto yo les puedo compartir la presentación a los organizadores del evento para que ellos la tengan de manera pública, y ustedes ya vayan haciendo ese análisis con un poquito mayor detenimiento de los porcentajes. En el año 2019 la deserción fue mucho mayor. El 2020, como fue atípico, ustedes ya imaginarán y tendrán un conocimiento de cómo terminó el ciclo escolar, cómo se desarrolló, y que creo que en buena medida eso, digamos, y no me gustaría que se malinterprete, contribuyó a una deserción más baja. No quiere decir que la educación y por esa baja deserción sea de calidad, porque hay una severa falencia que se ha acentuado y que la hemos visto con la pandemia. Guatemala es el país de América Latina con las cifras más altas de adolescentes que no estudian. ¿Por qué? Porque el Estado no está garantizando, primero, no garantiza ni la primaria universal. El porcentaje que llega de adolescentes a la educación básica baja muchísimo y aún más todavía cuando van a la parte del diversificado. Y ya se hace aún más reducido al hablar de la educación universitaria. La pandemia nos vino a demostrar y nos vino ya a somatar la mesa para decirnos y exigir que el acceso al Internet debe de ser universal para garantizar derechos, en especial el derecho a la educación. No podemos mantener esa estructura y no podemos negarnos a transitar al uso del Internet. El Estado debe de garantizar el uso del Internet a todas las escuelas. ¿Qué mejor sería que fuese a todos los espacios públicos que hay en los diferentes municipios? Eso sería lo óptimo. Pero mientras tanto, al menos debería de ser a las escuelas.
por cuestiones de tiempo voy a ir un poco más rápido para poder abundar en la importancia de la educación y por qué debe ser una prioridad para la seguridad de la nación. ¿La niñez y la adolescencia prioridad para el Estado? Si ustedes hacen esa pregunta y se la contestan de manera inmediata, creo que de las 170 personas que están ahorita conectadas directamente al Zoom y de todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, me atrevería a pensar que el 90% va a decir que no ha sido prioridad para el Estado. Desafortunadamente, es correcto, no ha sido prioridad para el Estado. Y ahora ya paso directo al tema de la seguridad. Guatemala tiene diferentes instrumentos y está vinculado a diferentes tratados en el tema tanto de derechos humanos, de derechos de la niñez, como de seguridad en general. Importante hacer énfasis e hincapié la transición y el cambio en el paradigma de la seguridad. Hasta el 95, Guatemala tenía un paradigma impuesto, lo exportábamos, de la seguridad nacional, con la entrada en vigencia y ratificación del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Guatemala cambia y da ese parteaguas a cómo debe manejarse la seguridad. Pasamos a un nuevo paradigma, el de la seguridad democrática, y eso ha obligado a los estados a ir fortaleciendo sus estructuras, a fortalecer las democracias, a que el enemigo ya no es interno y no tiene un nombre y un apellido, sino que son esas condiciones de desigualdad. Ya en el año 2008 se crea, nace a la vida una ley, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, y dentro de esa ley ustedes van a encontrar una serie de instrumentos. Aquí yo estoy poniendo los que yo considero fundamentales y donde debe de estar visibilizado el tema de la niñez. El primer instrumento es la Política Nacional de Seguridad, la cual en ese momento se encuentra vigente, fue aprobada en junio de 2017 y al revisar la política, el tema de niñez o la palabra niñez aparece una sola vez. Adolescencia no aparece ni una sola vez, ni una sola. En el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2020-2024, vigente, se aprueba en abril del 2020, niñez no aparece una sola vez. Adolescencia tampoco aparece una sola vez. En la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, que también se encuentra vigente, que fue aprobada en abril del 2020, niñez aparece una sola vez. Adolescencia, al igual que las anteriores, no aparece. Si no aparecen esos instrumentos, que son los que marcan la línea de la seguridad de la nación, el tema está invisibilizado. Entonces, no existe. Y si no existe, allí las acciones no se van a dar. Y eso es algo muy grave. ¿Saben por qué? Porque al menos para abril 2020 ya teníamos conocimiento de el censo, de las proyecciones del censo. En el 2017 podríamos decir, bueno, es que todavía el censo no estaba aprobado, pero habían proyecciones. Y aún es más preocupante porque recordarán ustedes que las proyecciones que habían del censo anterior eran mucho mayores, invisibilizado por completo.
¿Es una prioridad del Estado? Si no aparece ahí, no es una prioridad. Y por eso es importante y por eso menciono que esos tres instrumentos, ¿por qué? Porque son los que dan la línea en el tema de seguridad para todo el Estado. Es importante que definamos y tengamos No se te escucha, Luis Fernando. ahora. Ahora sí. Sí, seguramente moví un poco el micrófono, disculpen ustedes. Les decía, en el artículo 2 de la ley nos da las definiciones y ahí mismo ya se encuentra contenido qué significa seguridad de la nación. La seguridad de la nación incluye el conjunto, y vamos a ir por partes, principios, políticas, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidades de los componentes del Estado en materia de seguridad. La totalidad del Estado. ¿Y qué tiene que hacer o para qué sirve esto? Para garantizar la independencia, la seguridad y la integridad. Y bien, vamos a la parte importante, los derechos fundamentales de la población establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si mi memoria no me falla, el derecho a la educación se encuentra como un derecho constitucional. Por eso debe de ser considerado como un tema de seguridad de la nación. Pero por esto y por lo que viene ahora. ¿Para qué? Bueno, se va a consolidar la paz, el desarrollo, la justicia y el respeto de los derechos humanos. Ya también en la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, en la página 16, retoma el concepto de seguridad. Y vean ustedes, incluyen tanto la seguridad del Estado para garantizar su independencia, su soberanía y su integridad, que es lo que buscan todos los estados, pero vean ustedes, la seguridad de la persona humana a quien se le debe garantizar sus derechos fundamentales. Vuelvo y repito, un derecho fundamental es el derecho a la educación, tanto para la niñez, la adolescencia, para la juventud y para el adulto, para el ser humano. Y como lo mencionaba, esto se fundamenta en la concepción de seguridad democrática, en la que el objetivo central es la persona humana, su desarrollo personal, familiar, social, en paz, libertad y democracia. Los conceptos los tenemos allí, ya están en la ley, se plasman muy bien en la agenda, pero hay una ruptura de esta parte discursiva a la parte de acción. Yo los motivaría a ustedes a que bajen los documentos. Igual Google, Secretaría Técnica, Consejo Nacional de Seguridad, y ahí van a encontrar estos documentos que yo les acabo de mencionar. Para hacer un estudio un poquito más profundo de qué significa cada uno, y van a poder percatarse de que el tema de niñez y adolescencia y el tema de educación prácticamente están ausentes. A pesar de que en discurso lo que se quiere es garantizar los derechos fundamentales de la población. Paso ahora a la parte dura, ya que voy a tratar de ir aterrizando porque veo que me quedan muy pocos minutos.
¿Por qué la educación debe ser prioridad de seguridad de la nación? Y yo aquí les expongo 9 ítems. No son los únicos, es mucho más extenso, pero por tiempo elegí algunos para desarrollarlos. Esto no es definitivo, hay mucho más. Pero ¿por qué debe ser seguridad, el tema de educación, como lo pregunto acá, prioridad para la seguridad nacional? ¿Para qué? Para tener una seguridad de la información, para tener seguridad ciudadana, para tener seguridad en materia de salud, para tener seguridad alimentaria, seguridad ambiental, para tener seguridad energética. Un tema que tenemos una falencia bastante grande. Para la seguridad económica, para tener cohesión social y para la seguridad territorial. Vean ustedes, y como les digo, aquí estoy enlistando 9 temas, pero no son los únicos. Hay mucho más y en algún momento podemos tocar los otros temas que no he enlistado esta noche. Porque para cada uno de ellos podríamos tomar un par de horas para hablar de seguridad de la información. Yo voy a hacer acá un recuento muy rápido, un recuento muy eh, así general, porque no me daría tiempo hacer una descripción de todo, pero importante. Vean, y no me van a dejar mentir ustedes, el tema de los delitos cibernéticos. Los delitos cibernéticos se han proliferado increíblemente. Cada vez más vemos en diferentes páginas de Facebook, cadenas, me clonaron la tarjeta, me hackearon mi cuenta de Instagram. Algunos negocios les clonan las cuentas o les hackean las cuentas, les botan las cuentas. Entonces, los delitos cibernéticos están allí, en Guatemala y en el mundo. Hay hackers que se dedican a robar información privada. Hay hackers que también están dedicados y buscan información sensible. Se infiltran en redes informáticas de gobiernos para obtener esa información de seguridad. Entonces, ahí está, el crimen organizado está avanzando. Hay organizaciones terroristas, hay compañías que quieren información y pues la buscan, ¿verdad? De cualquier manera. Pero ¿qué está pasando? Guatemala no está preparado para hacer frente a ese tipo de amenazas. Y los ataques se están dando en Guatemala. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no está preparando personas con los conocimientos tecnológicos que son necesarios para convertirse en profesionales de la seguridad de la información. Es urgente que este tema sea tocado desde todas las universidades, porque es una amenaza real. La estamos viviendo y la estamos sintiendo. El segundo ítem, el tema de la seguridad pública, y creo que es uno de los que más se visibiliza y que nosotros más sentimos. ¿Por qué? Porque nos afecta del día a día. La seguridad del ciudadano, la seguridad ciudadana es una obligación del Estado. Debe de salvaguardar nuestra integridad, los derechos de todas las personas, desde las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, deben de velar por esas libertades, por el orden, por la paz. Pero ¿qué está pasando? Que ese tratamiento de la seguridad se ha venido dando de una forma punitiva, porque ese ha sido el enfoque.
a través del derecho penal y se cree que incrementando penas se disuade a las conductas delictivas. Pero este enfoque es insuficiente, se queda muy corto. Por eso hay que ampliar enfoques no punitivos para que rindan con más eficacia el tratamiento de este problema. El tema de la prevención del delito es importantísimo y aquí la educación juega un papel primordial. ¿Por qué? Porque es necesario hacer ese cambio, como lo decía hace algunos minutos, de cómo estamos pensando y cómo estamos abordando el tema de niñez y adolescencia. Debe ser un cambio de 180 grados. La educación nos va a permitir a nosotros cambiar el imaginario social del guatemalteco. ¿Hacia dónde debe de migrar ese imaginario social? Hoy el imaginario social es que con el uso de la violencia se corrige. Y muchos de nosotros nos hemos reído y se ha compartido memes en torno al usar la violencia para corregir. Esto es producto, claro, tiene una explicación histórica del por qué Guatemala es una sociedad muy violenta y convulsa y que no está acostumbrada a la denuncia. Pero con educación podemos ir transformando ese imaginario social del uso de la violencia a una cultura de paz, a una cultura del respeto, a una cultura de derechos humanos, a una cultura que de niñez y adolescencia. Es necesario que el guatemalteco, la guatemalteca, las personas que viven acá, conozcan de prevención. No vamos a entrar ahorita a los detalles de los niveles de la prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria, porque nos llevaría bastante tiempo. Pero en especial la prevención terciaria está obligada al Estado. Necesitamos hacer ese cambio, pero eso no lo podemos hacer si no cambiamos la forma de cómo estamos concebiendo la educación, si no transitamos hacia un nuevo imaginario. Y eso es a través de la educación. Bueno, vamos al tema de salud. En el tema de salud, la educación juega un papel fundamental, un papel importantísimo. El tema de promoción de la salud y en la prevención de enfermedades y de otras saludes, ¿verdad? Salud materna infantil, la prevención de embarazos. Una población sana es esencial en materia de seguridad de la nación, ya que es necesaria para que las personas puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos de su vida, para tener una fuerza laboral robusta. ¿Qué pasa? Una población enferma es una nación frágil y una nación frágil es una nación vulnerable. Guatemala tiene grandes debilidades en el tema de la promoción de la salud y de la educación. Es necesario, por ejemplo, que en las escuelas hablemos ya de educación nutricional con mucha propiedad. Eso nos ayudaría al cambio de hábitos. Hace algunos años yo trabajaba para el Ministerio de Desarrollo Social y en una visita que hicimos a productores locales en el Quiché, hablábamos sobre esos encadenamientos y sobre un proyecto que estaba siendo financiado por una agencia de cooperación a través del sector privado. Y las experiencias y los testimonios que contaban las familias era que tuvieron que pasar un proceso de formación en el tema de salud con cuestiones tan básicas como el cambio de hábitos, el cambio de lavarse las manos.
el uso de una letrina fuera de la unidad donde ellos consumían sus alimentos. Fue una experiencia exitosa. ¿Por qué? La incidencia de enfermedades gastrointestinales, de diarreas, de parásitos, vía la formación, vía la educación. Entonces, en ese sentido, las consecuencias de este problema se van a traducir en importantes implicaciones sociales y económicas. Si no hay salud, si lo vemos desde una perspectiva eminentemente laboral, pues esa fuerza laboral se vuelve menos productiva. ¿Por qué? Porque hay afecciones, hay muertes prematuras y lo estamos, es esa realidad que está ahí. La promoción de la salud, como lo ven ustedes en la pantalla, y la educación no deben de estar separadas. Dependen una de la otra. En el tema de seguridad alimentaria, no voy a entrar en del concepto de seguridad alimentaria, pero sí ver y tratar de visibilizar este problema. Guatemala tiene severos problemas de seguridad alimentaria. Hay desnutrición aguda, hay desnutrición crónica. Y al menos, por favor, vean ustedes qué departamento aparece acá, de aquellos 5 departamentos que hablábamos al inicio. ¿Cuál es el departamento? Alta Verapaz. Alta Verapaz tiene presencia grave de desnutrición, tanto aguda como crónica. La información está ahí. Y recalco mucho el tema de la información. ¿Por qué? Porque el Estado la tiene, no la está usando, no la está procesando y eso hace que no se visibilice en los instrumentos que donde debe de estar. Para revestir esta situación, pues es necesario, es imperativo impartir una educación que permita aumentar esa producción de alimentos a partir de una aplicación sistemática de las nuevas tecnologías e investigaciones en la materia. Pero no podemos aplicar nuevas tecnologías porque nuestro sistema educativo no lo está permitiendo, no está generando esas nuevas tecnologías. Nuestro sistema educativo, y ya lo enfocamos acá desde la parte de la universidad, no está generando suficiente investigación. Es importantísimo incrementar, yo les diría hoy acá, con temor de ser muy exagerado, pero necesitamos incrementar 1000 veces lo que se está invirtiendo en investigación en la Universidad Estatal, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué? Porque tiene ese enfoque social en todas las disciplinas, porque no podemos concentrarnos en determinadas disciplinas únicas y exclusivamente para la producción. Veamos desde la perspectiva de la seguridad medioambiental. ¿Por qué es importante la educación? El tema de degradación ambiental, de sobreexplotación y destrucción de los bienes naturales y los ecosistemas es una realidad. Es una amenaza que nos está, nos está afectando. Ya la tenemos acá. Y también es un peligro para la sobrevivencia de la nación. El tema de escasez de agua es una realidad también. Hay contaminación del agua, del suelo y de los subsuelos, hay una degradación y la desaparición de la biodiversidad. Esto pone en seguridad a la nación. Entonces, ¿qué plantea? Nuevos retos de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. Eso ya es una realidad evidente. ¿Qué es lo que necesitamos? Garantizar educación ambiental. Necesitamos más, mejor y mayor educación para la conservación de los bienes naturales. Generar una conciencia ecológica para un desarrollo sustentable. Pero eso se hace a través de la educación.
¿Cuánto tiempo me queda, Kurt, para dosificar mi exposición? El tiempo que gustes, Luis Fernando. Es tuyo el Ok, tiempo. perfecto, va muy bien, gracias. Hablemos de seguridad energética, que eso es una de las asignaturas que tenemos pendientes en Guatemala y que es importantísimo que nosotros prestemos mucha atención. Cuando hablamos de seguridad energética, nos estamos refiriendo a esa disponibilidad ininterrumpida de las fuentes de energía. Y hablemos de fuente de energía, tal vez las más clásicas o las más conocidas, el agua, el petróleo, el viento, y que esas fuentes estén disponibles de manera ininterrumpida a un precio accesible. ¿Por qué y para qué a un precio accesible? Para mantener la actividad económica de una nación. Y eso puede proveer de insumos a toda la industria. ¿Qué está pasando? Que el sistema educativo ha dejado fuera esto. Es importantísimo, urgente y necesario que el sistema educativo forme jóvenes que estén preparados en carreras técnicas, en la parte tecnológica, en ingenierías, pero no en cualquiera, sino aquellas que permitan y provean al sector energético de una fuerza laboral eficiente. Por lo mismo es necesario la parte de investigación. ¿Por qué? Porque estos ingenieros o estos profesionales deben de generar esa investigación para proveer de tecnologías limpias que permitan depender menos de los recursos energéticos no renovables. Eso ya se está haciendo en muchos países del mundo. Guatemala no lo está haciendo. Importante, vean ustedes lo que está haciendo Costa Rica. Y Costa Rica lo tenemos aquí al lado, aquí a 2 horas. Si ustedes lo quieren en vuelo, a 18, 24 horas, si nos vamos o un poquito más en vehículo. Es nuestro vecino de la región centroamericana. Está trabajando fuertemente en el tema medioambiental, en la parte ecológica. Acaba de tener una escalonada increíble en su índice de desarrollo humano. Entonces, eso es muy importante. También es importante que Guatemala se suba a ese barco. Es que no, nos estamos quedando atrás y nos estamos quedando atrás en todo. Tenemos recursos renovables increíbles, pero no estamos generando la investigación para aprovecharlos. Y por eso es importante la educación. Fortalecer, bueno, eso ya pasaría a otro ámbito del Estado, el tema de la autoridad energética, pero no vamos a entrar tal vez en mucha discusión sobre eso, pero ya recalco esa importancia de la investigación y la educación en el tema energético. Paso ahora a la seguridad económica. La parte económica es fundamental. El mejor activo con el que puede contar una nación en la actual era de la economía es básicamente la educación, tener suficiente educación. Guatemala, desafortunadamente, es un país de exageradas desigualdades sociales. Nuestra apertura comercial es incipiente, nuestra macroeconomía pues ha estado estable, o como algunos analistas económicos dicen, sana, pero nuestra población no está, todos no estamos recibiendo la educación adecuada. Y sin esa educación adecuada, es imposible que se integre el país a mejores oportunidades. No se puede lograr desarrollo económico y social sin una población educada. Queremos desarrollo, queremos mejorar nuestra economía, queremos cambiar esa desigualdad,
tenemos que apostarle fuertemente al tema de la educación. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, te escuchamos. Perdón, es que me vi un mensaje ahí que me quedo sin audio. Bueno, entonces, les decía, bueno, es importante esta parte de la educación. Una fuerza laboral bien educada le va a generar a cualquier nación una fuerza productiva, crecimiento económico, bienestar social. Y esto hace que el país transite, como está Guatemala, de condiciones muy bajas de desarrollo a mejores condiciones de desarrollo. Hoy en el índice de desarrollo humano estamos compitiendo estamos empatados en el puesto 126 con Cabo Verde y con Nicaragua. Y vean que Cabo Verde es una isla que queda en África, es una isla. Estamos en el puesto 126. El tema de la educación para la economía de un país es fundamental. Y aquí es donde quiero recalcar la importancia que tiene aquel primer número, los primeros números que les di de deserción escolar. Los traigo para acá. La ministra de Educación hacía referencia a que fueron 65,000, casi 65,000 niñas, niños y adolescentes que abandonan, que desertaron el año 2020. 65,000 niños que en este momento no se está garantizando que regresen al sistema escolar, y si a esos 65,000 le sumamos los del año 2019 y le sumamos los del año 2018, la cifra es alarmante. ¿Qué pasa? Que si sumamos todos ellos y no se han reincorporado al sistema de educación, en 10 años, ¿qué pueden obtener ellos o a qué pueden aspirar ellos en la parte laboral? Muchos probablemente en el sector informal. Y eso los condena a no tener, por ejemplo, seguridad social. Y eso los condena, que la naturaleza así es, uno va creciendo, si tienen familia, condena a que los hijos también estén fuera de la educación. ¿Qué pasa ahí? Condenamos a una generación a no romper el ciclo intergeneracional de pobreza. Es muy perverso. Pero no solo ahí, no solo queda ahí. Para el mismo Estado es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la brecha de personas que trabajan en la parte formal se va reduciendo, se va reduciendo. Como todos ustedes saben, el Estado no produce nada. He escuchado muchas veces, el Estado es un parásito. ¿Por qué? Porque solo consume, consume. ¿Y quiénes lo mantienen? Los contribuyentes. Y a menor cantidad de personas que estén en el sector formal, los impuestos se van a reducir. Entonces el Estado va a prestar aún menos servicios. Y entramos en un círculo vicioso. Porque no se está invirtiendo en educación y no se está viendo la educación como un asunto de seguridad de la nación, para conservar a la misma nación. Desde la parte es importante para la cohesión de una sociedad, de una nación, de la sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio en esa matriz. Debe haber un cambio en esa matriz social. Porque de esas oportunidades educativas le van a generar condiciones diferentes. Se debe de reducir esa brecha de desigualdad. En otros países, no importa tu condición económica, todos los niños, niñas van a la misma escuela. Y en una misma escuela convergen niños que sus padres pueden andar en coches Mercedes-Benz, vacaciones en África, en Europa, y que están estudiando con un niño que su papá, su mamá es un obrero
y trabajan en una planta, trabajan haciendo en alguna casa, no sé, jardinería, el trabajo que sea, pero convergen en ese espacio. Entonces, eso genera cohesión social. Y eso no, en Guatemala no está pasando. Esa desigualdad se marca también en la educación. Y eso genera diferencias en las oportunidades. Entonces es importantísimo para generar esa cohesión entre la sociedad guatemalteca, disminuir esa desigualdad social. Es necesario incrementar la oferta académica de calidad en todos los niveles sociales para proteger ese tejido social. Y cuando digo incrementar la oferta académica de calidad, aquí debemos de incluir que esa oferta académica debe ser con pertinencia cultural y en el idioma materno. Esa es una de las grandes riquezas que tiene este país. Pero por no garantizar una adecuada educación, estamos perdiendo esa riqueza. Y ya casi finalizando, y la he dejado de último, no es porque sea la menos importante, porque todas son igual de importantes, sino porque a veces este tema polariza un poco. Y la noche de hoy la discusión va sobre una parte académica, no ideológica ni para polarizar ni posicionar ningún tema político. El sistema educativo no está preparando científicos, no está preparando matemáticos, no está preparando ingenieros para modernizar y traer al siglo XXI las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que también son necesarias. Son las que se encargan de proteger la soberanía y el territorio del Estado, las fronteras. Voy a traer acá aquella frase lamentable y vergonzosa, que aquí se cazan avionetas con camiones. Esa frase desnuda esa precariedad de la educación, porque no se está trayendo modernización para las Fuerzas Armadas, que también son necesarias para un Estado. Y esto impide que haya capacidad humana y tecnológica para enfrentar a enemigos sofisticados. El crimen organizado transnacional es un enemigo sofisticado y tienen todos los recursos. El crimen, yo se lo digo a mis estudiantes cuando hablamos sobre este tema, el crimen organizado transnacional no conoce el término soberanía. No, ellos no lo conocen. Para ellos no existe. Por eso es importante la inversión en educación para tener fuerzas armadas modernas que protejan esa integridad y esa seguridad de la nación. Reflexiones finales. No poner como prioridad el tema de educación pone en riesgo la existencia misma del Estado. Primero, frena, evita y previene la vulneración y violación de los derechos fundamentales. Si nosotros no lo ponemos acá, vamos a seguir teniendo vulneración y violación de derechos humanos fundamentales, en especial de la niñez y de la adolescencia. ¿Y por qué en especial? Porque son casi el 50% de la población. Si nosotros ponemos como tema principal el de educación, va a cambiar la dinámica de migración por todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Mejores condiciones laborales, menos desigualdad social, interrupción del ciclo intergeneracional de la pobreza. Si nosotros no invertimos en educación y no es prioridad para la seguridad de la nación, estaría condenando a la informalidad de empleo a un alto porcentaje de la población. Los 65,000 del 2020 más los que vienen del 2019, más los que vienen en el 2018 y los que se suman del 2021.
si no se les garantiza educación universal, los estamos condenando a condiciones de vida muy difíciles. Esa deserción escolar se tiene que frenar. No podemos mantener la deserción escolar, no la podemos permitir. Ya como lo hablamos anteriormente en la parte de la seguridad económica, si no se le invierte a educación, no se va a diversificar la matriz de producción. Si no se invierte en educación y en tecnología y en investigación, esa matriz de producción va a seguir siendo la misma. Y durante 200 años ha sido la misma. Lo que tenemos. Y tomo de nuevo el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica invirtió en educación y su matriz de producción ha cambiado. Aquí en Guatemala tenemos la misma matriz de producción, se ha sumado el tema de las maquilas, pero no es lo mismo la maquila textil a la maquila de microchips o partes de computadora. Son cosas completamente diferentes. Entonces, hay una diversificación que es necesaria. Si no se invierte en educación, nosotros no vamos a cambiar esa matriz. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, poner como prioridad de seguridad de la nación la educación va a evitar esas vulneraciones, como ya lo hablamos, va a haber un impacto directo en la calidad de vida, va a aumentar la inversión extranjera directa, hay un cambio en el acceso y el tipo de trabajo, hay una reducción en el empleo informal, hay incremento en los gastos, en el ingreso tributario, y eso se va a ver reflejado en beneficio para toda la sociedad. Y dejo por último, y que porque no es porque sea lo menos importante, porque es fundamental hablar de esto, reduce la dependencia internacional. La pandemia nos ha demostrado que tenemos una dependencia internacional muy fuerte. No estamos generando investigación. Y por favor, no quiero que se malinterprete o que se diga que se está promoviendo un régimen o una forma ideológica. No, tenemos que ver los hechos. Hoy Cuba garantiza 2 vacunas y 2 tratamientos. La información que se ha socializado es que para 2021 toda la población va a estar vacunada. Ellos no tienen dependencia del extranjero, no dependen de ninguna vacuna. Y así como está ese ejemplo, podemos ver otros. El derecho a la educación debe ser gratuito, universal e inclusivo. Es una urgencia que el Estado de Guatemala lo incluya como una prioridad de seguridad de la nación. Termino con esta frase de Simón Bolívar: las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios. Luis Fernando, la verdad es que nos quedamos fríos. Realmente muchos de los datos que tenemos y manejamos diariamente, pues no son tan precisos y puntuales. Y yo te quiero felicitar, de verdad, a título personal y en nombre de Educando Mi Gracias. País, por la valentía, porque cuando, digamos, Educando a Mi País, y tú bien lo sabes, pues no tiene sesgos políticos, pues no lo necesitamos, no necesitamos entrar en ese tema ni buscar culpables, sino tenemos que reactivar esta parte. Algo que nos duele muchísimo es si la educación privada y la pública sufren lo mismo, y por supuesto que no. La educación pública es la que en este momento está pasando serios problemas en esa brecha tecnológica, que pese a que hoy vivimos de la tecnología, pues no la heredamos de una manera lineal, ni de Estado, ni la iniciativa privada. Es importante la parte de los componentes. Yo siempre he dicho que la educación es el principio de todo y el final de todo. Tú lo mencionabas en tus nueve puntos, que hay más, como nos explicabas, pero
tenemos que reflexionar al final y tenemos que buscar los mecanismos para poder ver cómo viabilizamos lo que hoy nos sucede. Yo te Así comentaba es. antes de que empezáramos en el tema del webinar, que había tenido la oportunidad de viajar al interior del país y una situación en que encontramos de mucha tristeza. Ya no te enoja, ya el enojo ya no sirve, sino es el tema de cómo estamos como país y miramos países vecinos que están a una hora, con hora y media, con cambios significativos porque hay una actitud, digamos, política y empresarial por sumarse a poder generar los cambios. Para nosotros este tema pues es un tema muy delicado, muy delicado. Yo agradezco tu fuerza, tu valor y como a mí me dejaron la responsabilidad del equipo de Educando a mi País, que es puro talent show al final de nuestros webinars para quienes se lo merecen, nosotros en nombre de Educando a mi País te nombramos embajador de la educación, mi querido Gracias por el Fernando. honor. Te nombramos embajador de la educación porque no son capas las que nosotros necesitamos, ni son grandes discursos, sino es gente que se levante todos los días con la pasión de poder proteger a los más pequeñitos, a los medianos, a los adultos y a nuestros viejitos. Es un derecho al final, es un derecho que inicia con la educación y lo tenemos que lograr amasar con amor. Yo miraba comentarios a los 3 minutos que tú hayas iniciado, la gente estaba pidiendo el diploma de participación. Yo le digo, o sea, seamos parte, si nos inscribimos en los webinars, todos son bienvenidos. La plataforma que tenemos, pues, se hacen pagos adicionales para poder almacenar a todos y cuando ya no nos caben, están las redes sociales que nos lo soportan. Estos espacios son para ustedes, estos espacios no son Claro. para generar mecanismos de discusión ni enfrentarnos a nadie, porque hemos tenido ahí notas y correos donde si se nos va la mano puede suceder alguna situación o situaciones que se ven en el diario vivir. Pero hay que felicitar a las personas que nos acompañaron a lo largo de esta hora, 28 minutos, que te voy a decir algo, tienes el récord ya de webinar en tiempo. Muy dichosos nosotros Gracias. de que este tiempo haya sido de mucho valor. El equipo Educando a mi País te va a hacer llegar la nota y te va a hacer llegar tu PIN, que es algo muy humilde, pero con mucho amor y muchas ganas de hacer bien las cosas. A todos los que nos acompañaron, no se olviden de llenar su link, porque si no después nos están reclamando que no les llega el tema de su diploma. En ese mismo, con la autorización aquí de Luis Fernando, vamos a poner en link también para que lo puedan descargar la presentación que nos ha hecho para que ustedes la puedan digerir más despacio, la puedan leer y la puedan compartir. Nuestro problema, que ya sabemos cómo se divide, tiene que ver también con la falta de inclusión que tenemos. Hoy la inclusión es el tema de que Así es. tenemos que ser inclusivos y yo los invito a que seamos inclusivos, no miremos mal a nadie y demos la oportunidad, heredemos educación. Recuerden ustedes que Educando a mi País es la primera plataforma gratuita para el más necesitado y también para el que no la necesita. Salimos, si Dios nos da las fuerzas, la siguiente semana ya con toda la parte de nuestros cursos libres. En educandomipaís.com van a poder inscribirse. Siempre en nuestros webinars ponemos un link de donación que es mínimo el link de donación. Todas sus donaciones nos sirven y nos hacen llegar a más. Ahorita tenemos un plan muy lindo municipal que estamos haciendo barridos específicos para gentes con necesidad. Hemos iniciado con la donación de alguna parte de tecnología también para poder hacerlo. No lo podemos hacer solos. Tenemos las ganas y los pantalones para poderlo hacer, pero necesitamos de la manera más humilde que se peguen al esfuerzo. Luis Fernando, Gracias, un Cort. abrazo Me virtual. gustaría antes de terminar, si me permites un segundo, Te lo permitimos. poner a disposición de quienes nos están viendo, de toda la ciudadanía, de todas las personas que están en Guatemala, nuestras líneas de denuncia. Por favor, transitemos del silencio a la denuncia. La denuncia es muy importante. 1555, que es nuestro número
Para recibir denuncias, trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Muchas gracias. La Eso es denuncia importante. puede ser anónima. Pueden enviarnos un correo electrónico, denuncias@pdh.org.gt, y también pueden ingresar a www.pdh.org.gt, y aquí, como ustedes lo ven en su pantalla, les he marcado, lo primero que les aparece en la pantalla es esto: cómo tramitar una denuncia. Llenan lo que le pide el formulario, y vuelvo y repito, no es necesario que pongan su nombre, la denuncia puede ser anónima. Por favor, cuando ustedes vean una violación, una vulneración, violencia en contra de un niño, una niña, un adolescente, contáctenos. Nosotros hacemos la derivación a las instituciones que están encargadas de proteger los derechos de la niñez. De nuevo, gracias por esta oportunidad, por hablar de educación, gracias por posicionar el tema. Los motivo a que mantengamos este espacio de reflexión, estos espacios académicos. Guatemala necesita de esto, de discusión, de diálogo, para poder avanzar. Repito, fueron 9 puntos, no son los únicos, hay muchos más, pero por cuestión de tiempo yo me concentré en estos. Estoy a sus órdenes y pues que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Ya no pude contestar yo todos los chats aquí. Yo les recuerdo que me pueden escribir a rp@educandomipaís.com. Yo contesto todos los correos, quizás con un día de diferencia, contesto todos los correos. Escriban sus dudas, comentarios, eso nos suma y nos motiva. La forma de motivarnos al final es que ustedes nos sigan, que ustedes se inscriban, que ustedes comenten cosas positivas, que nos digan qué quieren que pongamos aquí en la pantalla de nuestros webinars. Hoy un día especial para Educando Mi País, por el invitado de mucho valor y mucha valentía que nos acompañó. Y no se pierdan los próximos, porque vamos a ir subiendo el volumen poco a poco, porque si no lo decimos, nadie lo dice. Pasen ustedes la mejor de las noches y no se olviden, educandomipaís.com es nuestro espacio para poder educar al más necesitado y también al que no necesite. Es una plataforma de educación 100% gratuita, diseñada con amor, valentía y muchos pantalones por todo lo que hemos enfrentado y por todo lo que hemos salido a defender la parte de la educación, porque creemos en un mejor país, creemos en una mejor Guatemala, porque nos lo merecemos las guatemaltecas y los guatemaltecos. Pasen la mejor de la noche y un abrazo virtual a todas y todos, hasta sus hogares, sus rincones, su vehículo, su oficina. Sean valientes y con determinación hagamos las cosas. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luis Fernando. Con gusto, Cor. Feliz noche a ustedes. Hasta luego.